Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche, noche de martes, martes de estudio de la palabra del Señor. Te saluda tu amigo y hermano, el pastor Marco Delgado, que te dice que tú eres muy especial. Mira, la palabra de Dios lo dice. Dice la palabra de Dios que mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Romanos 5:8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que, mira, somos especiales, porque éramos siendo aún pecadores, no éramos buenos. Cristo no vino a morir por ningún bueno, porque no había ninguno. No hay justo ni aún uno. No había ni uno solo bueno. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, así lo dice la palabra de Dios. Pero Él vino a morir por nosotros, y como Él murió, entonces nos dio vida. Nos dio vida, y hoy gozamos de la vida de Cristo para la gloria de Dios. Nosotros tenemos la vida de Cristo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice el Evangelio. Cristo en nosotros. Cuando nosotros decimos Cristo en nosotros, entonces nosotros estamos viviendo la vida de Cristo. Dice Efesios que somos hechura suya, creados en Cristo. Así que vivimos la vida de Cristo, mi amiga y mi amigo, para la gloria del Señor. Quiera Dios que tú estés viviendo esta vida en este momento y que estés disfrutando de esta vida. Dice el libro de Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y ahí da una gran lista. Amor, gozo, paz. Mira, qué bueno esos tres primeros fruto del Espíritu para la gloria del Señor. ¿Por qué tenemos ese fruto? Porque vivimos la vida de Cristo. No vivo yo, vive Cristo. Cristo en nosotros, dice, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice que también somos un espíritu con el Señor. Y también dice que tenemos la mente del Señor. Mira, todo. Vivimos la vida de Cristo. Es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Muy bien, gloria al Señor. Qué bueno es poder llegar en este momento hasta donde tú estás, mi amiga y mi amigo. Qué bueno es poder llegar hasta tu hogar, hasta el lugar de trabajo, a donde quiera que tú estés. Quiero decirte que tú eres bendecido, que tú eres bendecida. Quiero decirte que tú eres bendecida y bendecido con toda bendición espiritual para la gloria del Señor en Cristo. Mira, somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué somos bendecidos? Porque vivimos la vida de Cristo. Somos Cristo. Somos Cristo. Somos embajadores de Cristo. Somos Cristo. Somos colaboradores de Cristo. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho es como que si Cristo lo hiciera por nosotros para la gloria del Señor. Vamos a ver en esta noche un tema. Mira, un tema bien importante. El tema se llama El pecado es el poder de la muerte. El pecado es el poder de la muerte. Escucha. Pero como nosotros los creyentes, a los que Dios ha llamado a pertenecer a Cristo, como te estoy diciendo, entonces ese pecado que es poder, ese pecado que es el poder de la muerte, ya no tiene efecto en nosotros, como lo vamos a ver en esta noche. Hay que ponerle mucha atención, mi amado, al tema, porque vamos a comenzar aquí en Hebreos 2:14. Ojalá que tú puedas anotar los versículos que vamos a ir citando y así luego le das continuidad a la lectura de los versículos y tal vez hasta haces un estudio ahí más amplio para la gloria del Señor. Dice Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 2, el versículo 14 dice así. El versículo 14 y 15, vamos a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, oído mi amado, los hijos, o sea nosotros, participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él es Cristo. Él también participó de lo mismo,
¿Con qué propósito participó él de lo mismo? ¿Cuál fue el fin de que él participó de lo mismo? Dice el versículo 14, para destruir. Oído, mi amado. Para destruir por medio de la muerte, o sea, en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este es el tema, mi amado, este es el tema. El pecado es el poder de la muerte. El pecado es el poder de la muerte. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo, participó de lo mismo. Cristo participó de lo mismo con un fin, dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Ese diablo que tenía el imperio de la muerte es el pecado. El pecado es el que tenía el imperio de la muerte. En nosotros los creyentes ya ese poder del pecado ya no actúa en nosotros, como lo vamos a ver ahorita, porque Cristo, como dice aquí el versículo 14, participó de carne y sangre para destruir. Así lo dice el versículo 14, para destruir. Dice el versículo 15, y librar. Allí está, mi amado, la liberación que nosotros tuvimos. La liberación. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Me gusta mucho cómo lo dice la Biblia de las Américas. Aquí yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera 60. Dice la Biblia de las Américas, el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. En este caso, mi amado y mi amada, quien tenía el poder de la muerte es el pecado. Por tanto, el pecado, el diablo, que aquí menciona el versículo 14, es el pecado que tenía el poder de la muerte, y lo vamos a ver a continuación. Es muy importante, mi amiga y mi amigo, que tú sepas esto, porque cuando tú te das cuenta quién tenía el poder de la muerte y que ya fue anulado, fue aniquilado, fue quitado de en medio, entonces vas a poder vivir una vida cristiana triunfante en Cristo, porque Él es el que lo logró por nosotros, para que nosotros seamos victoriosos, para que nosotros reinemos en vida. Para que nosotros reinemos en vida. Gloria al Señor. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5. Es muy importante, mis amados, que anoten estos versículos porque así vamos a poder entender lo que nos dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Nada podemos contra la verdad, sino por la misma verdad, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Dice Primera de Juan 3:5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Hebreos 2:14 dice que Él participó de carne y sangre, igual que los hijos, participó de carne y sangre para destruir, para aniquilar al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar, hacer libres a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mi amado, el que no ha sido librado del poder de la muerte, del pecado, del diablo, el que no ha sido librado, vive toda su vida sujeto a servidumbre. Vive toda la vida sujeto a rudimentos. Vive toda la vida sujeto a religiosidades. Vive toda la vida sujeto, mi amado, a lo que a él le digan, porque no conoce la palabra de Dios. Quiere el Señor que en esta noche, o en este momento en el que tú estás viendo el video, los ojos de tu entendimiento te sean abiertos para que tú te des cuenta quién era el que tenía el poder de la muerte. El que tenía el poder de la muerte era el diablo, el pecado.
Cristo murió por nuestros pecados, como lo dice Juan 3:5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, para quitar el pecado de en medio, como lo vamos a ver ahorita también más adelante en el libro de Hebreos. Vamos a ver si el que tenía el imperio de la muerte, este diablo que tenía el imperio de la muerte, vamos a ver que era el pecado, En nosotros los creyentes, los cristianos, era el pecado. Y ese es el diablo, el famoso diablo, mis amados hermanos, que menciona a la gente allí afuera. Y le da mucho poder. Incluso la mayoría de las iglesias evangélicas, católicas y etcétera, todo lo que se llama iglesia, le da mucha importancia al diablo porque no saben que este diablo ya fue destruido. Para eso apareció Cristo, para eso participó de carne y sangre, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Cristo vino y lo destruyó. ¿Qué fue lo que Cristo destruyó? Al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y el que tenía ese imperio de la muerte, ese diablo, es el pecado. Ojalá que tú puedas entenderlo. Mira, si tú entiendes esto, vas a recibir una liberación. Una liberación pero gloriosa, como dijo el Señor allá en Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice acá la palabra del Señor, el Evangelio. Dice así Romanos capítulo 5 versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, oído mi amiga y mi amigo, mis hermanas y mis hermanos, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Como Adán pecó, dice aquí el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, oído, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esta muerte que introdujo el pecado de Adán es el diablo de Hebreos 2:14, que dice que él participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Así lo dice Hebreos 2:14 y así lo dice todas las Biblias, hermanos. Todas las Biblias que hayan, dice Hebreos 2:14, que él apareció para destruir, para aniquilar al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Quiere decir que ese diablo es el pecado que introdujo Adán. Adán pecó y Adán introdujo por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por el pecado de Adán, y Cristo vino a destruir a ese diablo que tenía el poder de la muerte, el pecado. Y no hay otro, mi amado, no existe otra cosa sino el pecado, que es el que tenía el poder de la muerte. Esto es el diablo, ese es el diablo, el pecado. Dice, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21, mi amado, esto hay que anotar estos versículos que estamos diciendo, que estamos enseñando en esta noche, porque esto es, mira, quitarle un diablo a la gente de encima, quitarle al diablo a la gente de encima cuesta tanto, porque ellos lo ven como un ser, pero el diablo realmente es el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, o sea, el pecado. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
Oído, la muerte entró por un hombre. ¿Cuál es esa muerte que entró por un hombre? El pecado, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. La muerte entró por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán, Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice que por Adán entró el pecado en el mundo. Y por el pecado entró la muerte a todos. Por el pecado de Adán morimos todos, todos morimos. Pero Cristo vino, participó de carne y sangre para destruir a ese pecado que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. El diablo. Dice 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. La muerte entró por un hombre, oído, Adán. Romanos 5:12, ya lo vimos. Dice Romanos 6:23, oído lo que dice Romanos 6:23, un versículo muy conocido, pero muchas veces no le ponemos atención. Muchas veces solo lo memorizamos, como los loros nada más, pero no lo meditamos, no lo saboreamos, no lo investigamos a profundidad. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Cristo vino, participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El que tenía el imperio de la muerte, el diablo, es el pecado y no otra cosa, mi amado. Es el pecado. Cristo vino a tratar con el pecado. Cristo vino a quitar el pecado, a deshacer el pecado, a destruir el pecado. Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Eso fue lo que Cristo vino a destruir. Para eso Cristo participó de carne y sangre, para destruir, para aniquilar al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, que equivale al pecado. El pecado es ese diablo que Cristo vino a destruir. Cristo vino a aniquilarlo y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a religiosidades y a rudimentos para estar bien delante de Dios, que nunca podían, porque la paga del pecado es muerte. Continúa diciendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 21, mis amados. Esta noche vamos a ver bastantes versículos porque, como les dije al principio, nada podemos contra la verdad sino por la misma verdad. La palabra es la verdad. Dice Romanos capítulo 5, el versículo, vamos a ver cuál era, el versículo 21, Romanos 5, 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oído, mi amado, lo que dice aquí el versículo 21. Dice, para que así como el pecado reinó. Mira, ahora el Espíritu Santo, mi amado, acá en la palabra de Dios, por medio de nuestro apóstol Pablo, pone al pecado como un rey y teniendo un reino. Como un rey y teniendo un reino, como un gobernante, como un soberano. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte. Oído, el pecado reinó, ya no reina el pecado para muerte. Ahora dice el versículo 21, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Por qué la gracia ahora reina mediante Jesucristo? Porque Él participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio, el reino, el soberano de la muerte. Esto es al diablo, que es el pecado. Cristo vino a tratar con el pecado, mi amado, y ninguna otra cosa. Él vino a tratar con el pecado, a destruir al pecado, a quitarlo de en medio, como lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco para la gloria del Señor. Santiago capítulo 1, Santiago, el libro de Santiago capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice allí otra palabra.
Santiago capítulo 1, dice el versículo, Santiago capítulo 1, el versículo 15, para que lo anotes, mi amada y mi amado. Estos versículos hay que anotarlos, estos versículos hay que leerlos y darles la sana interpretación correcta para la gloria del Señor. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Te das cuenta, mi amado, que es el pecado el que produce la muerte? Por eso Cristo participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Este es el pecado. El pecado es el diablo que Cristo vino a destruir y lo destruyó. Ahora nosotros reinamos en vida para la gloria del Señor, porque conocemos que Cristo en la cruz quitó el imperio de la muerte, quitó al diablo, no lo hizo a un lado, lo aniquiló, lo destruyó una vez y para siempre, como dicen las Sagradas Escrituras. Santiago 1:15, mi amado, hay que anotarlo y hay que leerlo. Dice el pecado, Santiago 1:15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Quién fue el que consumó el pecado? Adán. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nos hicimos pecadores por un hombre que pecó. Y por ese pecado que Adán introdujo, como dice 1 Corintios 15:21, la muerte entró en el mundo por un hombre. Ese Adán que introdujo la muerte, que introdujo el pecado, dice la palabra de Dios que Cristo vino a librarnos de él. Cristo vino a destruir el pecado y a librar a los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mi amado, todos nosotros tenemos esa experiencia. Todos nosotros tenemos esa experiencia. Nosotros antes de que el Señor nos llamara a ser cristianos, a pertenecer a Cristo, a nosotros antes de que el Señor nos llamara a tener comunión con su Hijo Jesucristo, yo me recuerdo, al menos yo personalmente, yo era muy religioso, hermanos, religiosísimo era. Aunque nunca iba a ninguna iglesia, no iba a la iglesia. Esporádicamente, si había algún evento o algún caso especial, yo iba. Pero aún así, yo siempre fui. Mis padres me enseñaron a creer en la iglesia y éramos muy religiosos todos. Mi papá, mi mamá éramos muy religiosos todos. Confiábamos en muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque teníamos temor. Teníamos temor en nuestro corazón, había un cierto miedo de enfrentarnos un día a un Dios todopoderoso. Y así hay mucha gente en la actualidad. Hay mucha gente que hace muchas cosas para que un día Dios no les tome en cuenta muchas cosas de las que hicieron en su vida. Pero dice la palabra de Dios que el pecado es pecado y contaminó a todos. Un solo hombre, mi amado, que pecó, contaminó a toda la raza humana hasta Cristo. Cuando Cristo vino y cuando Cristo apareció por la gracia de Dios y murió en la cruz del Calvario, Cristo nos libró del que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Cristo libró y nosotros fuimos libres del temor de la muerte. Nosotros fuimos libres de condenación. Nosotros fuimos libres, mi amado, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay condenación para los que estamos en Cristo? Porque Cristo vino y participó de carne y sangre, y Cristo destruyó, aniquiló por completo al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, esto es al pecado. Lo quitó una vez y para siempre, para la gloria del Señor, a todos los que creemos en él. Esta noche, mi amada, mi amado, mi amiga, mi amigo, puede ser tu noche. Hoy puede ser tu noche en que tú creas que Él participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte y así tú ser libre.
libre del temor de la muerte, como dice Hebreos 2:15. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. 1 Corintios capítulo 15, dice el versículo 56. Vamos a ver qué nos dice allí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, dice así: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Oído, mi amiga y mi amigo, dice que ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Un hombre pecó y nos hizo pecadores a todos. Y por ese pecado que ese hombre cometió, introdujo el poder de la muerte. El poder de la muerte. Quien tenía el poder de la muerte es el pecado. Por eso dice 1 Corintios 15, 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Es el pecado. Él participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, que es equivalente al pecado. El pecado fue lo que Cristo vino a destruir y aniquilar. El pecado. Vamos a ver con este respecto, mi amado. Vamos a ver algunos pasajes con este respecto. Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, el versículo 26 y 28. La muerte de Cristo condenó el pecado, destruyendo su poder y autoridad sobre los creyentes. Oído, mi amado, la muerte de Cristo condenó el pecado, destruyendo su poder y autoridad sobre los creyentes. La unión del creyente con Cristo ha puesto fin al dominio del pecado. La muerte del creyente con Cristo ha puesto fin al dominio del pecado. Ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, dice Romanos 6:14. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué el pecado ya no se enseñoreará de nosotros? Porque nosotros con la unión con Cristo, Cristo con la unión con Cristo, el Señor Jesús ha puesto fin al dominio del pecado. Ya el pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros, ya el pecado no tiene ningún poder. Cristo vino a destruirlo, a aniquilarlo. Cristo lo destruyó. Cristo destruyó al que tenía el poder de la muerte. Esto es al diablo, el pecado. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 26 y 28. Mira con este respecto, mi amado, lo que dice Hebreos 9, 26 y 28. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Mi amado, ese fue el plan de Dios, el propósito de Dios por el cual Cristo fue a la cruz del Calvario, para destruir, aniquilar al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, el pecado. Este es el famoso diablo, el pecado, mi amado. Dice el versículo 26, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, para quitarlo, mi amado. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, en la unión con Cristo, el Señor ha puesto fin al pecado. ¿Por qué el Señor ha puesto fin al pecado? Porque dice Hebreos 9:26, ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, mi amado,
Esto es muy importante para quitarlo, para hacerlo a un lado, para que no estorbe. Ya Cristo en la cruz lo quitó. Cristo en la cruz trató con el que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, porque por un hombre entró el pecado en el mundo. Por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Y Cristo en la cruz quitó el pecado. El que tenía el imperio de la muerte lo aniquiló, lo destruyó una vez en la cruz y por toda la eternidad. Dice el versículo 28, Hebreos 9:28, dice así. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Mi amado, Cristo en la cruz vino para morir por los pecados. Cristo con quien trató fue con el pecado. El famoso diablo, Satanás, Cristo vino a tratar con él, que es el pecado que tenía, el imperio de la muerte. Cristo vino a destruirlo, a aniquilarlo. Cristo vino a quitarlo de en medio. Dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. Cristo con quien trató fue con el pecado, mi amado. Con el pecado. Cristo vino y llevó los pecados. Los quitó de en medio, ya no están en el medio. Cristo los aniquiló, los destruyó para gloria y alabanza de Dios. Y nosotros ahora vivimos una vida gloriosa, reinando en vida, teniendo acceso a Dios. Dice Efesios que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice Hebreos que nos abrió un camino vivo y nuevo al lugar santísimo. Mi amado, ahora podemos estar en la presencia de Dios todos los días. Ya nosotros no estamos fuera de la presencia de Dios, ahora vivimos en la presencia de Dios. Estamos sin pecado, sin mancha, sin arruga. Ahora estamos como una virgen pura porque Cristo vino y aniquiló, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Lo quitó de en medio, dice Hebreos 9:26, para que nosotros tengamos acceso al Padre. Ahora Dios nos ve a nosotros incorruptibles. Ahora Dios nos ve como una virgen pura. Ahora Dios nos ve sin mancha. Ahora Dios nos ve sin contaminación. Ahora Dios nos ve irreprensibles, porque eso es lo que hace la fe en Cristo. La fe en Cristo, la unión del cristiano con Cristo ha puesto fin al dominio del pecado. Como nos hemos unido a Cristo en un espíritu que somos con Él, somos el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora tenemos un acceso, una entrada hasta nuestro Dios y Padre, hasta el santo de los santos, sin ningún impedimento, porque la unión de nosotros, los creyentes con Cristo, ha puesto fin al dominio del pecado. El pecado fue destruido, el pecado fue aniquilado. Para eso Cristo participó de carne y sangre. Hay otro versículo más aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Cuando nosotros comenzamos a ver estos pasajes de la palabra de Dios, mira, mi amado, de estos pasajes está lleno el Nuevo Testamento. Aquí estamos sacando unos cuantos que es suficiente para el estudio y para el que cree, mi amado, es libre del temor de la muerte. Es completamente libre. Cristo lo ha hecho libre. Libre del que tenía el imperio de la muerte, el diablo, el pecado. Cristo lo quitó de en medio. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Oído, mi amado, eso fue lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino a la cruz a darse por nuestros pecados, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El que tenía el imperio de la muerte era el pecado, el diablo. Este es el diablo que tenía el imperio de la muerte. Y Cristo en la cruz murió por el pecado. No murió por ninguna otra cosa más, sino que por el pecado. Era el pecado lo que hacía división entre Dios y los hombres. Era el pecado lo que hacía división entre Dios y nosotros, la humanidad. Realmente, por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. No había acceso a la gloria de Dios porque habíamos sido destituidos. Un hombre nos destituyó, un hombre introdujo el pecado y el pecado pasó a todos los hombres y la muerte pasó también a todos los hombres. Pero vino Cristo. Y Cristo vino a destruir al que tenía ese imperio, el de la muerte, al diablo. Y Cristo murió en la cruz del Calvario y quitó el pecado de en medio. Quitó el pecado de en medio. Mira cómo lo dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice así. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mi amado, mi amada, Cristo vino a tratar con el que tenía el imperio de la muerte. Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Al que Cristo realmente destruyó en la cruz del Calvario fue al pecado. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados. Aquel pecado que Adán introdujo, aquella muerte que introdujo el pecado por causa de Adán. Eso fue lo que Cristo vino a quitar. Eso fue lo que Cristo vino a aniquilar. Eso fue lo que Cristo vino a destruir. Ese es el diablo que Cristo vino a destruir. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados. Quien llevó Él mismo nuestros pecados. La unión del creyente con Cristo ha puesto fin al dominio del pecado. Hay un versículo muy interesante que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 53, el versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice así, el versículo 5. Oído, mi amada y mi amado, lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mas él, él que fue molido por nuestras rebeliones, mas él, vamos a ver, el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, él herido fue por nuestras rebeliones, oído, molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. ¿Por qué Él fue molido por nuestros pecados? Porque era el pecado el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar. Cristo fue molido, mi amado. Cristo fue molido en el Calvario. Cristo fue molido en el Gólgota. Si quieres saber cómo murió Cristo en la cruz del Calvario, en el Gólgota, tienes que leerte los últimos 3 capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí te vas a dar cuenta cómo murió el Señor Jesús. Aunque yo sé que tú lo sabes en la forma que Él murió, porque lo hemos visto también a través de películas y obras de teatro, etc. Así fue como Él murió. Él fue molido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oído, mi amado, Él participó de carne y sangre para ser molido. Él participó de carne y sangre para ser herido. Él participó de carne y sangre para aniquilar. Él participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. En ese sacrificio, en esa muerte de Cristo, en ese cuerpo molido, en ese cuerpo sacrificado, crucificado, allí Cristo condenó al pecado en la carne, como lo dice Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. Cristo condenó al pecado, mi amado. Nunca más el pecado volverá a tener poder sobre nosotros, porque Él lo condenó, Él lo destruyó, Él lo aniquiló, Él lo quitó de en medio. Él quitó de en medio a ese diablo que es el pecado una vez y para siempre. Hemos sido libertados, mi amiga y mi amigo. Fuimos hechos libres hace 2000 años. A nosotros nos toca dar estas buenas nuevas, a nosotros nos toca dar estas buenas noticias, a nosotros nos toca traer, mi amado, esta carta en esta noche, esta buena noticia de lo que tú has sido libertado para la gloria del Señor. Lo único que hay que hacer es creer.
creer como lo dice la palabra de Dios, cree. Nada más que Él en la cruz aniquiló, quitó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él molido fue por nuestros pecados para que tú y yo hoy gocemos de esta libertad gloriosa del pecado, libres de condenación, mi amado. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Hemos pasado de muerte a vida. Estábamos lejos y fuimos hechos cercanos. Ahora estamos en la presencia de Dios. Antes no teníamos Dios, ahora tenemos a Dios por Padre. Antes no teníamos herencia, ahora somos herederos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora somos hijos. Antes éramos huérfanos y ahora somos hijos para la gloria del Señor. Mira, mi amado, todo lo que somos ahora, porque uno participó de carne y sangre y destruyó al que tenía el imperio de la muerte y libró a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Gloria al Señor. La verdad nos ha hecho libres, mi amado. Ojalá que puedas darle continuación a estos versículos de la Biblia, leerlos, para que el Señor te revele que realmente Él hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos acceso a Dios. No hay impedimento, no hay barrera, no hay separación. Cristo es el puente, Cristo es el punto de encuentro entre Dios y nosotros. Hemos sido libertados, hechos libres para la gloria del Señor. Mi amado, hay que quedar aquí. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en Facebook a las 8:15. También estamos en YouTube. Ahora estamos en los dos canales para la gloria del Señor con este mismo tema, para que la palabra corra y sea glorificada. Tenemos un lugar de reunión que está ubicado en San José Centro, de las oficinas de acueductos y alcantarillados en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Gloria al Señor. Declaro que tú eres libre, que en esta noche el Espíritu de la verdad te ha abierto el oído y eres libre para la gloria de Dios. Has sido libertado del que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Y ahora tenemos acceso juntos, todos, a la misma presencia, a la chiquina de Dios para la gloria de su nombre. Ahora somos hijos, somos herederos, así que todo es nuestro ahora, porque nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Te declaro que eres bendecido con toda bendición espiritual. Buenas noches.